Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel. Estamos con el capítulo 28, reflexionando este hermoso libro de Samuel que nos cuenta, como siempre, las actitudes de los personajes. Upea la ñandeña mañana. Y ahora miramos en esta narración Saúl y la nigromante de Endor. Y estamos mirando versículo por versículo, los detalles muy interesantes. Habíamos comenzado, recuerdan, diciendo que Samuel había muerto. Esta era la primera situación, esa caña de Gina lleva o manó la profeta, de ahí por ibe imagina la tendotá, por lo menos en el aspecto espiritual. Porque upea la oesa caña, deja pues la oesa caña de resape lleva oesa caña de morbi bañan de yaguatabanamba epa yapoana vaya baña genduana peñan de yarañe pues yahabana. Esto es lo esencial y lo fundamental. Halañan de profeta mi ave Samuel o Manoma lleva. Entonces Samuel muere y por lo tanto la geógrafa, es decir, la comunidad que reflexiona, la escuela sería deuteronomista. A ver, cuando upea la hojaía, la ñan de Biblia, a ver la comunidad o reflexionar, y ñan de la andaiporíamos la tendota, andaiporíamos lleva el profeta. Entonces ñan de qué veroica tu yapo. Te presenta también la situación buena en que estábamos nosotros. A peña y ponamía quiere decir que nosotros también vamos en altibajos en la vida. Samuel o Manó, Saúl hacía bien las cosas mientras vivía, parece Samuel, o por lo menos algunas cosas. Y ahí la olla poponan vaina en la misma vida de Samuel, pero en fin. Y aquí dice, Saúl por su parte había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Pero donde podríamos la tendotanda y podríamos la oñeanda y podríamos la geñan de morbi bañan de yaguatabana, evidentemente que después ñan de yecoñan de acá que carretilla esa. Por eso que es importante, queridos amigos, es muy importante y a mí me preocupa mucho porque cada uno pues dice que en la libertad de lo que quiere puede decir lo que quiere y como quiere, pero no es pues tanto así, ¿verdad? Porque si nosotros vivimos en una comunidad, nosotros tenemos que buscar el bien de la comunidad. Y normalmente, si hacemos una reflexión profunda, por eso que es importante de nuevo volver un poco a los estudios también filosóficos, a los estudios humanísticos. Y andego han todo homo faber, upea
todo parece cuestión económica, todo parece que tenemos que movernos por la plata. Pensamos que el lujo y todas esas cosas es lo que nos va a ayudar a vivir bien, sin hambre luego. No, no. Está plata y nada por cuestión de la droga, por cuestión de esto que aquello, por cuestión de su negocio. O ayuda para la comunidad, al revés, ¿verdad? Ellos están luchando ahí por su pucherito y ganar más, que están a favor de la humanidad. Estos grandes, ¿verdad? Que tienen, incluso invierten en mirar cómo hacer para exterminar a la población, o hacer esto, hacer aquello. O sea, anila ñaño botabesete. Y no cerremos nuestros ojos. Busquemos unas respuestas verdaderas para la felicidad del hombre, ¿verdad? La felicidad del hombre. El hombre, la integridad. Esos son los que defienden los verdaderos intereses del hombre y de las personas. Muchas veces dicen, no, aquí es por defender la libertad del hombre. Yo puedo pensar, yo puedo decir lo que quiero. Entonces, yo soy dueño de mi cuerpo y puedo matar a esa persona, ¿verdad? Indefensa, dentro de mi útero materno. Y vas a ver. O sea, hay una contradicción total. Defendemos la vida, ¿verdad? Defendemos la vida, pero le matamos, peor todavía, a alguien que es indefenso. Va en Dios con uno, ya rara de espada, bebes a peño bebe frente a frente, a bebé yuyucas ella con él, pero no a uno indefenso. Y así, ¿verdad? O sea, pero todas esas cosas luego están mal, de por sí luego. Entonces hay muchas contradicciones, ¿verdad? Muchas contradicciones. Entonces, si miramos de lo más profundo, aquí vamos a entender que tenemos que volver a mirar, y aquí viene a ser el mismo principio y el mismo valor que defiende la vida. Y el valor que defiende la vida, a eso nosotros le llamamos Dios. Es la reflexión entonces y la existencia de un ser superior, ¿verdad? Y a eso le llamamos Dios. Pero hay que buscarlo, hay que entenderlo. Y entonces no simplemente dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos y decimos que es lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Lo que sigue aquí te presenta, en ese momento Saúl había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en su... Aquí comienza la historia. Aquí comienzan ahora las dificultades. Primero te pone el contexto histórico, cuál es la situación en que nos encontramos, después la profeta, a la otro, oye, poponá, cuela y poná, un pepe, ñe. ¿Cuándo se pone la dificultad? Bueno, los filisteos se reúnen, Saúl también opillapea y entonces también él se concentra porque tiene que luchar y afrontar esta dificultad. Pero ahí está, a ver, o faltaba ñande canguma. Al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios,
salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Así mantearon los jugadores de España a su entrenador, Luis de la Fuente, el míster que fue capaz de ganarse su respeto. Un míster discreto, sencillo y también creyente. Los que somos ateos respetamos, pero no acabamos de entender la relación con los que tienen fe con Dios. ¿Dónde queda Dios y la fe cuando hay una final y se requiere absolutamente de todo para ganarla? Te entiendo perfectamente, porque es que a mí me sucede igual con los ateos. Exactamente igual. No, la fe es algo personal. La fe del entrenador de España es, como él, reservada, pero eso no quiere decir que la esconda. En todo caso, esta faceta no pasó desapercibida durante la competición y se llevó las alabanzas de algunos obispos españoles, como el de Sevilla o el de Orihuela Alicante. Delante de tu presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, Un refugio seguro encontré. con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor.
pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor. en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos aquí nosotros reflexionando sobre este libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 28. Ya hemos presentado la situación. Ahora estamos viendo la dificultad que se nos viene, los filisteos que vienen para luchar. Saúl, entonces, al divisar. Dice: al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus servidores: búsquenme una nigromante. Aquí está. Entonces, la tercera partecita, la decisión. Ya decidí va y llegma, porque allí y mandé la Saúl por su parte había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. A este cui por ambaco es inagoria lleva a mí brujo mío lean de polan de tarot, que esto, que aquello. Ya pase mío, Dios mío. Eso pues es no poner la confianza en Dios, pero no poner la confianza en Dios, ¿sabes qué quiere decir? No poner la confianza, ¿sabes en quién? En vos mismo. Pero tú pones que la gente. Entonces, esos que van y que se hacen leer las manos y eso, no tienen confianza en quién. No es luego solamente decir: ay, le ofendí a Dios, que esto, aquello, porque a Dios, y la ofendeta, ¿qué le cambias a Dios? Por qué motivo, ¿verdad? Porque hiciste esto, aquello. Dios es Dios. Ni era y futuro que se ve, no. ¿Qué le vas a hacer a Dios? Nada. Pero ofender a Dios quiere decir que vos mismo, te estás ofendiendo a vos mismo. Quiere decir que sos un inseguro de primera. Quiere decir que de la problema, vos no estás desarrollando tu capacidad y fuerza que Dios te ha dado. Dios te ha dado inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Vean los 4 elementos y dice la imagen y semejanza de Dios. Ereco paiten donde esa miolan de vale hanguesha. Y que tu hanguesha la rico pona como mundo apeari.
Hamba el oigo ande y por la inteligencia, de ella por la discernimiento. No entendéis, sino que te dejas llevar. Entonces, nere tu macangüja y tan de por no que de otra cosa lleva. Nere tu macangüja y tan de donde ya pilla para imaginar para las ande. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender. Ofender a Dios quiere decir que yo estoy ofendiendo mi propia vida, porque Dios me ha dado todo para que yo pueda desarrollar, para que yo pueda abrir los ojos, para que yo pueda entender lo que sucede en la vida y cómo tengo que caminar. Aranducático quiere decir que vos te pones ante Dios, te pones ante la gente, te pones, ¿verdad?, ante la realidad del hombre y de la sociedad y decís, bueno, si corre para te imaginar, hamba ericolanda ya pues va el aicoteme va la icatujanguacha la acente nonde. Y entonces, cuando vos no confías en vos mismo, entonces te vas y te colgás, ¿verdad? Mía en la ñandella y a la nepo baby, o mía en la planillero, o mía en la ojecamante o la alguien. Y siempre te dice, no tenés un trabajito para conseguirme que esto ahí en el Estado, no tenés algún amigo político. O mía dice, de nenetuma cangüe, tan de seis purutan de la retuma cangüe, tan de bueno que gente otra cosa lleva. Y entonces estamos ahí como colgados de los demás. Nunca vamos a crecer así, queridos amigos, porque estamos dependientes. Quiere decir que vos no sos capaz, entonces, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando somos así, entonces se va haciendo todo un sistema. ¿En qué consiste el sistema? El sistema es una forma como camina solo. Entonces yo me hago del gran buenazo, que esto, que aquello, y le doy trabajo a todo el mundo, pebotándole que esto, aquello, pero yo entonces me estoy beneficiando. Entonces yo puedo robar, yo puedo hacer esto, aquello, porque todo el mundo me aplaude, Romerito, y porque yo te doy después. Porque en de andere uimita y la me ande la chamondas a huevo, lo que sea, ¿entiendes? Entonces es todo un sistema que aquí camina. Y entonces vamos movilizando y actuando de acuerdo simplemente a lo que nosotros queremos. Y aquí es el mínimo esfuerzo. Este es el mínimo esfuerzo, porque no nos sentamos a pensar y a desarrollar nuestras capacidades y riquezas que nosotros tenemos, ¿verdad? Apenas faltó, dice, muere Samuel, a pesar de que Saúl había hecho todo bien porque había, dice, expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Entonces yo no necesito de ningún brujo, no necesito de ningún adivino, alguien que me diga lo que me va a suceder en mi vida, en el futuro. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien, estoy seguro de mis cualidades, de mis riquezas. Yo sé que yo puedo salir. Pero es ahí pues donde todos tenemos que pensar como comunidad. Pues yo entendí ahí la imboriajúa o vecina. Ciertamente que muchas veces no puede salir y va a ser difícil luego que salga si no nos ayudamos como comunidad. Por eso que tiene que haber un amor sincero hacia la comunidad. Apego que dice ser patriota, ¿verdad? Hacia el hermano, hacia tu nación. ¿Por qué? Y porque justamente entonces nosotros pasamos la mano para levantar a esa persona, para que nosotros podamos dar ese paso importante dentro de este camino, ¿verdad?, que Dios mismo nos ha dado y que nosotros tenemos que ofrecer y dar, ¿verdad?, lo mejor de nosotros mismos. Pero ñandé yarecopá, imaginará, hay que despertarse. Volvemos enseguida con más ñandé yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Que de tu sueño brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Sé como viento que libremente mueve y anima, dándonos fuerza. Reaviva el fuego que dio tu llama y convéncenos de tu palabra y danos coraje para salir. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos nosotros con el profeta Isaías, capítulo 10, del 5 al 7 y luego el 13 al 16. Así dice el Señor: ay, Asur, vara de mi ira,
bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié. Lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarlo a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqué los tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Tomé toda su tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. Se envanece la hacha contra quien la blande, se gloría la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad a su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios de la profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque Asur aquí es el nombre de Asiria, el imperio más cruel y temible de la historia. La crueldad era inmensa, y aquí justamente Isaías le está recordando y le está diciendo: recuérdate que eres un imperio en este momento, pero eso pasará. No eres eterno, solamente Dios es eterno. Y por eso le está recordando. En todo caso, si yo te he dado toda esa fuerza y te he dado esa gracia, es simplemente para que entiendas, para que sepas que yo te he elegido para que puedas hacer una misión importante en medio de mi misma creación, en medio de los mismos pueblos, a quien llamo también a la justicia. Pero y pensaste que eras el Dios, pensaste que eras tú el que ponía orden y todo lo que quería. Por lo tanto, a ti también caerá ese castigo tan fuerte, porque no has oído la voz de Dios y has exagerado en tus formas de actuar contra los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando libros históricos, primer libro de Samuel, capítulo 28 estamos nosotros. Capítulo 28, David y el ejército filisteo. Saúl se encuentra con su realidad, que es atacado también por los filisteos. Y al final de cuentas, cuando estamos hablando de la nigromante de Endor, es decir, ese brujo, ese adivino, ese que te echa el tarot, que te echa la carta y que te dice peo y cotandé, peo y cota, quiere decir que vos sos una persona muy insegura, muy insegura. Y peor todavía, ¿sabes qué? Vos ponés más confianza en lo que los otros te digan y no en lo que vos mismo podés hacer. Vos mismo podés hacer. Nosotros cuando tocamos piso o cuando vemos que nuestros hijos o alguien está, ¿verdad?, en la depresión, etc. ¿Qué es lo que es en el fondo eso, querido amigo? Y eso quiere decir que llegamos a lo máximo de nuestra inseguridad, a lo máximo. La depresión es esa. Y entonces, bueno, vamos al psicólogo. Vaya y tande la psicóloga y tande siempre lo mismo. Dale fuerza, vos podés, ánimo, vos esto, vos aquello, por donde pelan el problema, porque allá en tus raíces, menen de runde, sí que peare, lleviola, menen de michino, que peare, de todo, ya es cada causa.
¿Pero por qué? Porque en el fondo, da ya yeroviay, ñande yupe hoy, ¿entendiste? De yeroviay más pande. Y en síntesis de iguay más pande, y entonces querés estar colgado ahí. ¿Y qué es lo que te deprime? Y te deprime que no sé, que esto, aquello, lo que sucede aquí, lo que sucede allá. Entonces yo, viste, luego ya no puedo más nada, nambrema hoy porque el mundo va mal, porque mi familia, todo el mundo va mal. Todo el mundo, ya todo el mundo puede ir mal, pero de la dejo por nada, de la de mañana, yo más pande. La andén iba, si yo voy a depender, ¿verdad? De que, no sé, de que el fulano de tal esté así o el fulano de tal esté asado, entonces, de hacer, movio ya ya terminar ya. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante. ¿Cuál es la actitud de Saúl? ¿Cuál es la actitud de Saúl? Este magangui, porque al divisar el campamento filisteo, tuvo miedo. Cuando divisamos los problemas, tenemos miedo. Cuando divisamos algo que parece que no se puede solucionar, y entonces nos colgamos. El miedo, ¿verdad? El miedo. Ciertamente que cierto miedo es importante, porque ustedes saben que también todos los sentimientos que nosotros tenemos son ciertas cosas que el hombre tiene importante tener para qué, para también estar atentos. Esa es una defensa, ¿verdad? Una defensa psicológica también, pero no el excesivo, porque esa ya es una enfermedad, ¿verdad? El excesivo miedo que al final de cuentas negativo ¿verdad? Al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Y entonces aquí interrogó al Señor, pero él no le respondió, ni por sueños, ni por Urín, ni por la profecía. Entonces quiere decir que ahí vengo la respuesta. Y aquí el Señor, ¿por qué? Y porque ya nosotros mismos, ¿qué quiere decir que el Señor no le responde? Ni en sueños, ni en Urín, ni por los profetas. Quiere decir que nosotros mismos ya no confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia vida. Entonces Saúl dijo a sus servidores, búsquenme una nigromante para que yo vaya a verla y a consultarle. Y aquí pues está entonces la decisión al final de Saúl, que es una decisión equivocada, errónea. Sus servidores le dijeron precisamente hay una nigromante en Endor. Aquí en el versículo que encontramos nos dice enseguida en el 7 que siempre vamos a encontrar dentro de nuestro grupo ya yujuta catuetelas y ande yu a ver ya amo pallecera amo a ver yu ya amo brujo amo a ver yu ya amo o poco tan de acá o muy tan de como si fuese que las cosas externas son las que nos van a sacar o sanar o salvar, ¿entienden? Mía eran cosas ahí donde ya pomo ande. Vos tenés que ser verdaderamente el que se da cuenta quién sos y dónde estás parado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando las 15 carmelitas estaban junto al patíbulo entonando el Te Deum y la multitud esperaba expectante su ajusticiamiento, en medio de la muchedumbre una mujer joven contemplaba el espectáculo visiblemente aturdida. Y cuando la turba enardecida arreció en sus injurias contra las religiosas maniatadas, ella se abrió paso y resueltamente se encaminó hacia las condenadas, a cuyos cantos se sumó con una voz estentórea y con lágrimas en los ojos. Inmediatamente la guardia la prendió al reconocer que era la única monja
que había jurado lealtad a la Constitución atea en la misma ceremonia en la que sus hermanas se negaron a ello. Una vez depuesto el rey Luis XVI en 1789, el directorio que asumió el control del gobierno francés desató una feroz persecución contra la Iglesia, a la que acusaba de monarquista y por lo tanto enemiga del pueblo y de la Revolución Francesa. Sus agentes empezaron a confiscar los bienes de las comunidades y a expropiar las iglesias, los monasterios, conventos, escuelas, a expulsar a los clérigos tras obligarlos a renunciar a su fe y a declarar su lealtad juramentada a la Constitución que proscribía la religión. En agosto de 1790 les tocó a las hermanas carmelitas descalzas de Compiègne, que fueron obligadas a dejar sus hábitos y con ropa común las lanzaron a la calle, pero ellas organizaron 4 grupos que fueron recibidos por igual número de familias piadosas y continuaron su vida monacal con la rigurosidad de siempre. Realizaban los oficios divinos, mantuvieron su vida de penitencia y oración, permanecían en contacto diario y cuando las circunstancias lo permitían, se reunían en alguna de las casas donde se hospedaban, oraban juntas y debatían sobre los destinos de la congregación. Denunciadas ante las autoridades, los esbirros del régimen allanaron todas las viviendas y encontraron las pruebas que necesitaban: crucifijos, rosarios, estatuillas de la Virgen, estampas y también libros sobre las vidas de los santos, la Biblia, bueno, etc. En junio de 1794, en vista de eso, fueron apresadas y confinadas en el convento de la Visitación de Compiègne, convertido en cárcel. Por fin juntas pudieron reanudar su vida de comunidad y felices se sumergieron con mayor ahínco en la contemplación y la oración. Pero dado que el informe las describía como altamente peligrosas para la estabilidad de la República, fueron llevadas al final de ese mes a la tenebrosa prisión de la Conserjería en París, en donde con bombos y platillos celebraron el 16 de julio la festividad de su Santa Madre, la Virgen del Carmen. Al día siguiente fueron conducidas al tribunal que las condenó a muerte y esa misma tarde las trasladaron atadas y hacinadas en un carretón hasta el cadalso. Una vez allí, entonaron con todas sus fuerzas el Salve Regina, el Veni Creator y el Te Deum, y en el momento en que la hermana arrepentida surgió de entre los espectadores, la multitud se calló para escucharlas y observar cómo cada una de las 16 monjas, incluida la recién llegada, se arrodillaban ante su superiora, la Madre Teresa de San Agustín, le pedían su bendición, formulaban de nuevo sus votos, reafirmaban su condición de carmelitas y subían mansamente para ser guillotinadas. De última ascendió la abadesa, se echó la bendición, dijo a sus verdugos que los perdonaba y cuando la guillotina se cernía sobre su cabeza gritó: ¡Viva Cristo! Fueron beatificadas por el Papa San Pío X en mayo de 1906. Por eso hoy, 17 de julio, día de su festividad, pidámosle a las beatas mártires de Compiègne que nos den valentía para nunca renegar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran y
siento así, que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros hoy con este hermoso capítulo 28 de el primer libro, ¿verdad?, de Samuel, capítulo 28, y leemos este pasaje, esta narración, donde tenemos que mirar las actitudes y tenemos que mirar sobre todo el contexto de actitudes del hombre, de la sociedad. Había presentañas de Saúl y la nigromante de Endor. Pero dentro de eso es como título, como elemento esencial. Pero antes de eso te presenta toda una situación, un contexto histórico, situaciones nuestras de vida, actitudes de la mañana. Y desde el versículo 7 precisamente hay una nigromante en Endor. Aupeañan de ella se calla, eguria lleva, hate cuñan de ella tú useas ese. Ñañe Moisés, ¿para qué? Y simplemente para ir adelante, pero algo que nunca se nos va a solucionar. Nosotros hoy estamos subrayando, ¿verdad? Esta es dentro de toda la explicación que queremos, sobre todo, subrayar en este capítulo. Miren que Saúl después se va a encontrar con esta mujer. Y la mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. Luego dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Algo Caina está buscando respuesta. Y tú eres Saúl, le dice, o sea, pillaje me vengo una vez. Pero el rey le dijo, no temas, dime, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, vi un Dios que subía de lo profundo de la tierra, vi un Dios, ¿viste? O sea, es la respuesta. Aquí hay una respuesta verdaderamente entonces seria. En cuanto que lo otro estaban buscando como algo, estilo payeya, estilo brujería, sin embargo, Dios que te responde verdaderamente. Dele jugaseina, pero aquí no hay ningún juego. Aquí no hay ningún juego. La vida no es un juego, queridos amigos, sino que la vida es siempre de causas, ¿entienden? Es de causas. Consecuencial, vamos a decirle de otra manera. Consecuencial. Nuestra vida se va desarrollando de acuerdo a lo que nosotros vamos desarrollando y cómo lo vamos poniendo en práctica. Entonces viene una consecuencia. No es casual. Como una, entonces, que viene simplemente porque o un te lleva. Por casualidad. No. Es causal, de uso, de cómo nosotros usamos la vida. Entonces viene después en consecuencia también lo que se nos viene en la propia existencia. Aquí le dice, vos estabas queriendo jugar, pero yo he visto un Dios que subía de lo profundo de la tierra. ¿Qué forma tiene?, preguntó él. Ella respondió, es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró con el rostro en tierra. Él como queriendo y buscando simplemente. ¿Pero qué quiere decir que Samuel le está volviendo a Saúl? Ya hemos dicho y hemos reflexionado en los capítulos anteriores. Peaco dice, en apenas apenas ume. O paiste lleguen de depender en duda de cuejape oñembo eva cuende umawe umaitewe oñembo eva cuende. Y entonces eso es lo que hoy aquí te está volviendo. Entonces ese Samuel que te vuelve quiere decir a las cuentas Saúl. ¿Por qué vos no tuviste una respuesta? No le respondió ni por sueños, ni por el urín, ni por la profecía, por el profeta. Porque porque entendé ya vos. Hago angare yesaba inde pukangu, nenetima kangu. Entonces va a ir ya pues arañe pero llegue no y areguero sapuca y veñan de charega tu anguacha inde va para ella pona. Y entonces aquí le está diciendo directamente, ¿sabes qué? Hace mucho que yo te dije todo esto. Vos estás queriendo jugar con tu vida, estás jugando, no lo estás aprovechando, no lo estás haciendo bien las cosas. A pesar de que vos tenés una responsabilidad demasiado grande, pero no entendés, ¿verdad? Así que dale fuerza, ánimo entonces. Y así, aquí dice, se postró
postró con el rostro en tierra. Y entonces se postra con el rostro en tierra, como diciendo, reconozco ahora, por fin me doy cuenta. Samuel dijo a la mujer, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Es que estoy en un grave aprieto, respondió Saúl. Los filisteos me hacen la guerra y Dios se ha apartado de mí, ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni en sueños. Por eso te llamé para que me indiques. Es decir, es como que le está llamando a su propia conciencia de nuevo. Se ha apartado de ti, le dice. Por eso te llamé para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le replica, si el Señor se ha apartado de ti y se te ha vuelto hostil, ¿por qué me interrogas a mí? Oye, pamani ande gorego baitema, eres como una puto hume. Mápico y potasia de la oye, ema cuende, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Peñan de primera comunión, de confirmación, peñan de vida cristiana, ñan de sí, ñan de ru, ñan de abuela, entero de ñan de yari maleta, entero de algo, ñan de la, ya popona las cosas, lleva. Nan de montaña, nan de sobrefactura, yan la como posibilidades, ayudar al prójimo a hacer bien las cosas, anilare ya por la ibaía, etc. Pero sin embargo, nosotros tranquilos como si fuese nada. Bueno, queridos amigos, esto está muy lindo, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando y vamos a pedirle también al Señor que nos ayude siempre a hacer caminos verdaderos también de santidad. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.